Capítulo 6. Versículo 14 en adelante. Marcos 6, verso 14. ¿Cuánto ya lo tienen? Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Empecé en el 1. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Padre, hoy te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la verdad, Dios, porque la verdad no está presa, Dios. La verdad no está escondida en estos tiempos, al contrario, es el tiempo de la verdad, es el tiempo en el cual tú quieres revelarle a una generación, a una humanidad entera, que tú eres real, que tu palabra tiene poder, Dios, aún para cambiar vidas. Por eso creemos en ella y por eso te pedimos esta mañana: háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La verdad no está presa, se llama el título de hoy. La verdad no está, ¿qué? Presa. Estamos viviendo quizás los tiempos más difíciles de la historia. ¿Cuántos se enteraron lo que pasó esta semana acerca del atentado que se realizó aquí en Bogotá contra la escuela de la policía? ¿Cuántos supieron eso? ¿O alguien no sabe? Si no sabes, porque no está viviendo en esta nación, porque el mundo entero se entera de esas cosas. Ese día tenían que ponernos un cambio en la casa de televisión, de internet, y vino un muchacho de Claro a poner eso, y él tenía un video que no está, o sea, un video original de cómo mostraban las partes, porque eso lo tapan ahí en la edición del noticiero y todo eso, pero él nos mostró uno muy crudo, o sea, partes por todos lados, o sea, manos, pies, cabezas, ¿no? O sea, la cabeza de Juan el Bautista no es algo nuevo, ¿sí? ¿Sí ven cómo se repiten las historias? Pero es muy diferente estudiar la vida de un hombre que muere por Dios a morir porque simplemente es todo parte de un plan, de un propósito para estos tiempos. Tanto mostrar la maldad al corazón de la humanidad, pero al mismo tiempo mostrar la salida que Dios ha tenido siempre, su Hijo, Jesús. Si hay una salida para los tiempos que vivimos, y si hay una esperanza para todo aquel que se acerca a Cristo, y es la esperanza de la vida eterna.
Morir no es suficiente, ¿sí sabía? Y morir no es nada extraño, es parte de la vida. Marcos interrumpe la gira de los discípulos para contarnos ahora sobre la muerte de Juan el Bautista. Quedamos en la gira de predicación de los discípulos. Hablamos que fueron enviados a predicar y unas instrucciones que Dios les dio, tratando su corazón en la dependencia, ¿se acuerdan? Que fueran dependientes de Dios, que amaran a Dios, que compartieran la salvación. De eso hablamos hace 8 días. Ahora Marcos interrumpe. ¿Por qué digo que interrumpe? Porque en el versículo 30, cuando terminamos este sermón, ellos aparecen otra vez a dar un informe, a decirle al Señor cómo les había ido, a contarle, decirle todo lo que habían hecho y lo felices que estaban de haber hecho esa gira. La muerte de los hombres de Dios es muy importante para Él, aunque el mundo no lo vea o pase desapercibido. El Salmo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Él está atento al siervo, al que perece por él, al que puede morir por él, porque él se siente honrado. La función de un profeta en el Antiguo Testamento era la de confrontar al pueblo para el cual él había sido enviado. Y si hay un hombre que lo vivió plenamente, se llama Juan el Bautista. Nadie tuvo el carácter en la Biblia como este hombre lo tenía, para confrontar a la autoridad de turno, al hombre llamado ¿qué? Herodes. El llamado del mensaje de Juan era el arrepentimiento para que volviesen sus corazones a Dios, aunque a él le costara la vida. Juan es un ejemplo de alguien que cumplió su llamado y aún estando preso era una molestia y era una amenaza para aquellos que amaban el pecado. Herodes, su mujer y su hijastra. Una familia espectacular. Hoy vamos a estudiar una familia espectacular. La familia de Herodes, la belleza de su mujer y la belleza de su hijastra. De esas familias que usted no quiere encontrarse en ningún lugar. Recordemos que estamos hablando de la última etapa del ministerio de Jesús. Encontré algo que no sabía, como siempre encontramos cosas que no sabemos. Juan predica aproximadamente de 6 a 8 meses en el momento en que él arranca su predicación, y luego es encarcelado durante aproximadamente un año o un año larguito. Entonces podemos sacar conclusión que el Señor Jesús está en sus 2 años de ministerio aproximadamente aquí. O sea, ya casi falta un año para que Él muera y sea llevado a la cruz. Yo pensaba que el tiempo que Juan el Bautista había estado en la cárcel era más poquito, pero siempre los estudios demuestran que fue aproximadamente un año o un poquito más. Escuchen lo que la Biblia habla de ella misma. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a mirar ahorita en el tema el poder de la verdad en la vida de un hombre. Cómo el poder de la verdad no impedía que, aunque él estuviera preso, su verdad confrontara sobre todo la autoridad de esa época y la misma generación que vivía. No hay cosa creada, dice Hebreos, el versículo que le compartí es Hebreos 4, versículo 12, pero el versículo 13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Juan representa la verdad, es un llamado similar al de Cristo. Su predicación era tan confrontante que generaba molestias en aquellos que vivían en pecado, y dentro de esos estaba ¿quién? El rey Herodes. El rey Herodes es una muestra del poder de la palabra sobre un impío, que aunque no recibió el mensaje sí produjo el resultado que Dios había establecido para este hombre. Miremos las diferentes situaciones del pasaje donde vemos la verdad no está presa, la verdad es libre. ¿Cuántos saben cuánto es 2 más 2? 4. ¿Alguien podría cambiar eso en la tierra, en el planeta? Nadie. Y no está en la Biblia 2 más 2. ¿Sí me explico? Es una verdad absoluta. Tú no la puedes cambiar.
Puede aparecer el científico más científico, los japoneses, los chinos, los que inventan, o sea, a tratar de sacar una ecuación y pueden durar eternidades, tratando de decir que 2 más 2 es 3.9 o 4.1, y nunca van a lograrlo. Siempre 2 más 2 será ¿qué? 4. Ese es el poder de la verdad. Cuando un creyente comprende el poder de la verdad, su vida deja de ser una mentira, una falacia, una falsedad, una vida basada en emociones y sentimientos y pensamientos humanos, gobernados por un sistema mundano, gobernados por un sistema impío en el cual vivimos. No sé si usted sabe, pero vivimos en el mundo impío. Nosotros pertenecemos a un mundo ¿qué? Impío, lleno de maldad, donde no hay dolor por nadie, donde no duele la muerte de nadie. Siempre me pongo a pensar cuando pasan estas cosas, de esas noticias, y se forma un escándalo y se maximiza todo lo que pasa. Pero tú has pensado cuántas personas murieron el mismo día en el planeta. Murieron 20 jóvenes o 21 acá en Colombia por una bomba. Pero si tú cierras tus ojos un momento y dices, Señor, ¿cuántos murieron a esa misma hora en el planeta? Miles y tal vez millones de seres humanos murieron a la misma hora. Y lo triste es que millones se fueron sin Dios y van a una eternidad a esperar un juicio sin Dios. Pero nos escandalizamos porque sucedió una bomba y porque está en nuestra nación y porque es aquí. Pero esa no es la postura de una iglesia. La postura de una iglesia es la oración constante, la predicación de la verdad semana tras semana, para que los que Dios quiera escuchen, no los que la iglesia quiera. Uno quisiera eso, no dijera, uy, fueran los que la iglesia quiera, nos tocaría irnos de aquí para otro lugar más grande, pero no, esa no es la intención. No es lo que la iglesia quiera, es lo que Dios ha establecido de aquellos que son salvos. Ya están llamados a la salvación, fueron predestinados para ser salvos. Y algunos dicen, o sea que hay predestinados al infierno. No hay predestinación para el infierno, hay predestinación ¿para qué? Para la salvación. Está la oportunidad de que Dios da. Dios le da oportunidad a toda la raza humana. El hombre tendrá que mirar en su corazón si en algún momento la dejó pasar. Vamos a mirar aquí en el texto, versículo 14. Primero vamos a hablar de enfrentar la conciencia de los impíos. Enfrentar la conciencia de los impíos, versículo 14 hasta el 20. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Antes de entrar en el verso y de entrar a mirar lo que tenemos que aprender hoy, necesitamos hablar un poco de quién era ese hombre. ¿Cuál hombre? Herodes. Este Herodes, porque hay hartos Herodes en la Biblia, ¿sí sabían? Pero este Herodes que encontramos acá es Herodes Antipas, se llama con P, Herodes Antipas. Él es hijo de un hombre que se llamaba Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? El que mandó matar los niños cuando Jesús nació. Pero aparte de eso también mató un Sanedrín completo, un poco de sacerdotes judíos, y aparte de eso también mató 2 de sus hijos. Por eso le digo que es un personaje especial, ¿sí? No quiere encontrárselo uno con un problema, ¿sí? Con él. O sea, era un hombre cruel, lleno de inmoralidad y lleno de pereza. Le gustaba el placer, el dinero y todo a costillas de un pueblo. La Biblia escribe que él era rey, pero él no fue nunca rey. Era un tetrarca, o sea, era alguien encargado de una región. Pero él creía que era rey y de hecho hacía cosas como si fuera rey. Pero realmente él nunca fue un rey. El padre de Herodes Antipas era Herodes el Grande. Él gobierna durante casi 36 años, gobernó Herodes el Grande. Era descendiente de Esaú, el hermano mellizo de Jacob, que había sido rechazado. Entonces era enemigo del pueblo de Dios. ¿Sí sabía que esos se habían dividido? Como Ismael e Isaac, Jacob y Esaú, y me sé otras, ¿sí? Donde se separaron. Los hermanos se separaban
porque uno era de un lado, el otro era de otro, y se convertían en enemigos los pueblos. Su crueldad era muy conocida, era muy temido por lo malo que era Herodes el Grande. Ya le dije todo lo que hizo. Murió en el año 4 a.C. y después de su muerte reinó, y su reino fue dividido en 4 partes, donde gobernaron 4 hijos. 4 hijos, y todos se llamaban como Herodes. Por eso cuando lea la Biblia no piense que conoce a Herodes, porque usted no sabe de cuál Herodes está leyendo, cuál de los 4. Aunque su poder no era tan notorio, o sea, el poder de los hijos como el poder de su papá, sí heredaron algo de él: la maldad, la crueldad y la inmoralidad sexual. No fueron tan poderosos en actos de maldad que cometieron, pero se distinguieron por ser inmorales y por cometer muchas cosas contra el pueblo de Israel. Vamos a mirar el versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. La fama de Jesús era grande. 2 años, ¿se acuerdan? Ya hicimos cuentas. 2 años llevaba predicando y se había hecho más grande su fama. ¿Por qué? Porque había mandado una gira con 12 discípulos a predicar. Ellos predicaban en el nombre de Jesús. Ellos no decían que eran ellos los que hacían las cosas, ni que por causa de ellos las cosas sucedían, sino ellos decían que era en el nombre de Jesús. Entonces el nombre de Jesús se había hecho muy famoso hasta ese momento. Solo oír el nombre de Jesús era suficiente para atemorizarse. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en quien podamos hallar salvación. La campaña de predicación había hecho toda una fama por todas las regiones donde habían ido predicando el nombre de Cristo. Aparte de oír, había en Herodes culpa por la muerte de Juan el Bautista, y esto no lo dejaba en paz. Los estudiosos describen a Herodes como un hombre enfermo. Tenía lepra, estaba enfermo, y aparte de eso era casi esquizofrénico. Por eso tomaba decisiones de matar a todo el que se le acercara. Él mataba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque su desespero de la misma vida de pecado que llevaba hacía que él actuara de esa manera. Versículo 15. Otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Toda la gente tenía opiniones diferentes. Decía, ese debe ser uno de los profetas, o Elías resucitó. Pero Herodes, ¿qué pensaba? Que Juan el Bautista había resucitado. Era atormentado porque él había sido responsable de la muerte del profeta. Este Juan, versículo 16, decía: al oír esto Herodes dijo: este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Sí ve cómo él reconoce que él lo había mandado decapitar y tenía miedo de que este hombre hubiera resucitado de los muertos? Encontramos un detalle ahí importante, y es que ellos creían en la resurrección. Note que en la Biblia la resurrección no vino después del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se creía en la resurrección de los muertos. Versículo 17. Vemos la causa por la cual fue encarcelado Juan, y dice que había sido ¿qué? Encadenado. Porque al mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causas de Herodías, su mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Escuchen, Juan el Bautista era la voz de la conciencia en la generación que le tocó vivir. Era el confrontador de turno. Era el hombre que tenía el carácter para decirle a uno de los hombres más poderosos del momento que era un adúltero. Y ese fue el delito de Juan. Juan tuvo que confrontar a Herodes y decirle que la relación que él tenía con esa mujer no era lícita. Herodes era un hombre casado, escuche. Era casado por un lado y se enamoró de la sobrina, que era hija de un hermano de su padre y también era esposa de su hermano. Era una relación doblemente pecaminosa: adulterio e incesto. ¿Sí ven? Tremendo. O sea, él
se enamora de su sobrina, pero uno dice, bueno, hasta ahí, pensemos que solo era la sobrina, no hay problema, pero es que era la esposa del hermano. Entonces el hermano vivía en otro lado, era uno de los 4 hermanos, y él termina viviendo con ella. No se podía casar. ¿Por qué? Porque ya era casado. Entonces terminaron viviendo en una relación doblemente pecaminosa, y Juan, sin miedo y sin temores, le dice que era un adúltero, que era un hombre pecador. Había miedo en Herodes porque él sabía que Juan era un hombre justo y un profeta de Dios. Solo quería callarlo. Al principio la intención de Herodes no era matar a Juan. No, él no quería matarlo. Él solo quería ¿qué? Callarlo. Hay gente que no quiere matarlo a uno, pero quiere callarlo. ¿Sí? Hay gente que dice, o sea, ¿por qué siempre tienen que decirle a uno las cosas? ¿Por qué no se quedan callados y viven su vida y ya? No se preocupan por nada. Entonces la gente dice, no, matarlo no, pero que se calle. ¿Sí? El versículo 19 dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. La verdad es la voz de la conciencia, no se le olvide. Todo lo que Juan predicó, ellos lo escucharon. Bien sea porque se lo contaron, o bien sea porque en algún momento estuvieron cerca de la predicación, así no fuera público cercano, pero de lejos oían. ¿Se acuerdan que en la vida de Juan dice que todos salían a escucharle? Que todos los alrededores iban y le escuchaban. Su mensaje era poderoso. Deseaba matarle y no podía. Muchos desean matar a los cristianos, pero no pueden. ¿Sí sabían? Hay hombres en los gobiernos que tienen poder y autoridad humana, y ellos piensan en algún momento decir, ¿cómo acabamos con los cristianos? O sea, con ese credo, con esa situación que va en contra de la libertad que estamos ofreciendo en estos tiempos a los pueblos. ¿Cómo hacemos una ley para que ellos no puedan predicar? Y eso se gesta en todas las naciones, aún en Colombia. Siempre en el Senado ha habido un proyecto, aquí en Colombia, de quitar las iglesias cristianas desde hace muchos años. No han podido porque Dios no ha querido. El día que Dios quiera, podrán, pero el resto no podrá. Quieren impedir la predicación, que desde el púlpito se hable del homosexualismo, que desde el púlpito se hable contra las guerrillas, que desde el púlpito se hable contra la inmoralidad sexual. Ellos quieren acomodar la predicación de los siervos de Dios, y cuando eso pase, la iglesia tendrá que tomar una decisión: si sujetarse a los gobiernos o sujetarse a quién, a la palabra. Dios preparará el corazón de los siervos para ese momento. Algunos decaerán en la fe, otros perseverarán y otros se sostendrán a costa de su propia vida. Muchos van a morir, o vamos a morir, no sabemos, por predicar la verdad. Y esos tiempos están cercas. Se calcula que en 20 años va a haber un acabose total. Si el Señor no viene, igual la tierra va a ser un desorden. Ojalá venga. Porque en 20 años la tierra va a ser, en 20 se calcula. Según todo lo que se ve, Europa está muerto. El evangelio en Europa está muerto. No hay evangelio verdadero. Hay iglesias, pero no hay evangelio. En Estados Unidos el evangelio está muerto totalmente. Solo el evangelio está llegando ¿a dónde? A Latinoamérica. Por misericordia se está levantando en Latinoamérica, Centroamérica y Latinoamérica predicadores de la palabra, predicadores de la verdad. Pero Europa está absolutamente ¿qué? Muerto. No quieren saber nada. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron en el año 1600 la reforma, que empezó en 1500, por un movimiento que se levantó y contrarió lo que la Biblia decía. Y ellos aceptaron el liberalismo, aceptaron la igualdad, aceptaron lo que estamos acá hasta ahora empezando a vivir, que tenemos que tolerar a todo el mundo, ¿sí? Que tenemos que ver a nuestros hijos que salgan a la calle y vean a los homosexuales besándose y nadie puede decir nada. Que todo el mundo es libre de consumir droga porque es un país que libre. Son mentiras y engaños, pero la verdad no está presa. La verdad sigue siendo ¿qué? Viva, sigue siendo vigente, pero requiere de voces, requiere de una iglesia
que impacte, requiere de una iglesia que no tema levantar su voz y decir que es tiempo de predicar, que es tiempo de compartirle a otros. Juan duró aproximadamente 1 año o más encarcelado. Su predicación duró de 6 a 8 meses, ya les había hablado eso. Herodías dice que le acechaba. ¿Sí entiende la palabra acechar? Le perseguía, le vigilaba, estaba pendiente, sabía, decía dónde le tocará predicar a Juan. ¿Y dónde estaba Juan predicando siempre? En el desierto. No era en el centro comercial, en el desierto le tocaba predicar. Y allí no iba Herodías, ella no iba allá, decía no, mucho calor, mucho sol, no hay paraguas, nada. Toca, esperemos que en algún momento dará la oportunidad. Eso es acechar, es esperar la oportunidad para matarlo. Y ella planeó, ¿sí sabe? Herodías planeó bien la muerte del Bautista. Y sabía que en algún momento su marido o su Herodes iba a ceder. ¿Se acuerdan que dice que Herodes lo respetaba? Herodes sabía que él era un hombre poderoso. Y Herodes, se puede decir, y en los estudios uno encuentra que prácticamente Herodes metió a Juan en la cárcel para protegerlo de su propia esposa, porque ella lo podía mandar a matar en cualquier lugar, mientras que él, teniéndolo allá encerrado, no podía entrar nadie allá. Ahorita miramos dónde estaba el hombre de Dios. Versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Increíble, ¿cierto? Un impío, un hombre que no iba a salvarse, pero él se sentaba a escuchar a Juan. Probablemente iba allá donde lo tenía a escucharle, y sin duda Juan, cada vez que lo veía, le decía lo mismo: rompe con esa relación. Herodes, rompe con esa relación. ¿Cuántas veces lo has escuchado en un púlpito y no haces caso? Rompe con esa relación, te va a llevar a la perdición. Rompe con ese pecado, te va a destruir. Lo escuchamos un día, un mes, 6 meses, 1 año, pueden pasar 10 años alguien escuchando una advertencia, una amonestación de parte de Dios, hasta que llega el punto en que el pecado tiene que obrar en la vida de la persona. Y Herodes le escuchaba de buena gana, decía, tremendo, o sea. Yo creo que Herodes decía, me provoca soltarlo, o sea, me provoca, o sea, me habla tantas cosas que llegan a mi corazón que me provoca soltarlo. Un preso con una oratoria poderosa y sin nada que perder. Él ya había entregado su vida por Cristo y moriría bajo el servicio de su rey. ¿Sabe cuándo se acaba el temor que los hombres le tememos a los hombres? Cuando entendemos que no hay nada que perder. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que quiera ganar su vida, ¿cómo es? El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de él, la hallará. Él ya la había perdido. Súper, ¿no? Juan meditaba en la cárcel y decía, ¿qué tengo que perder? Nada. Puedo confrontar al rey cada vez que venga. Puedo confrontar al que quiera, porque no tengo nada que perder. Mi vida no me pertenece, se la entregué a Cristo y prácticamente Juan ya sabía lo que iba a pasar. Segundo, enfrentar diferentes días de nuestra vida. Cuando la verdad es el pilar de tu corazón y cuando la verdad es el centro de tu vida, vas a enfrentar días, podríamos decir. No todos los días son iguales. Por ejemplo, el martes, algunas familias de Colombia tuvieron que enfrentar un día difícil. Que te llamen y te digan que tu hijo murió, o que sabes que está en esa escuela y no lo encuentran. Hay cuerpos que no van a encontrar, ¿sí sabe? No los van a encontrar. No sé si usted sabe de eso, yo sí sé un poquito porque estuve en el ejército y sé cómo opera toda la parte explosiva
Un taco de dinamita es pequeñito, tiene aproximadamente 100 gramos o 150 gramos de peso, no más, y puede romper una roca como la mitad de esta tarima. Uno, y fueron 80 kilos, multiplique, aproximadamente 60 taquitos así, en dimensión. ¿Sí vieron el hueco que hizo? Rompió el concreto y rompió y bajó. ¿Qué puede hacer con la carne? Desaparecerla. Se acordará lo que le digo, porque van a encontrar pedazos de carne lejos de donde fue la explosión, pedacitos. Muchas gracias. Pueden encontrar lejos de ahí, a metros, en los árboles, en las paredes, porque es algo muy impactante. Ese fue el día difícil para ellos. Esta es una historia tan triste para los que aman al Señor, la historia de Juan. Versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. ¿Sí? Está bien, sí. Ese día él cumplía años y estaba haciendo una fiesta. ¿Es un día qué? Oportuno. Pero ese mismo día era el día de Juan, el día de Juan morir. El día que a todos nos llegará, le había llegado al amado profeta de Dios. El día que nadie quiere y nadie sabe cuándo va a llegar. El día de la muerte. Salgamos de la historia por un momento y vámonos para el calabozo. Vamos a entrar al calabozo de Juan. La cárcel quedaba en el palacio de Herodes, en una fortaleza enclavada en una colina con vista espectacular que la protegía de todo ataque. Abajo de esa fortaleza donde Juan estaba, el aire no era igual, ni la vista era agradable, ni la comodidad. Su único respiro eran las visitas de sus discípulos y su fe en Cristo. No tenía más respiro. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio cuando dice que el mismo Herodes, versículo 17, había enviado y prendido a Juan y le había ¿qué? Encadenado en la cárcel? Una cosa es estar en la cárcel y otra cosa es estar en la cárcel ¿qué? Encadenado. Ambas condiciones las vive el ser humano. Algunos están en la cárcel y están ¿qué? Encadenados. Otros están en la cárcel y se mueven un poquito dentro de su misma cárcel, dentro de su mismo pecado, dentro de su misma maldad. Todavía el hombre puede moverse cuando está en una cárcel, ¿sí sabía? Pero Juan no. Juan estaba quieto. ¿Juan tenía una Biblia? ¿Sí o no? ¿No? No la tenía. Hoy en día un preso tiene una Biblia. Así no tenga nada más. Juan no tenía nada. Las fiestas eran bacanales. Estas fiestas que se realizaban eran ¿qué? Bacanales, donde había comida, bebida, inmoralidad y toda clase de orgías. O sea, mientras Juan está allá en el calabozo, quizás meditando en su Señor, pensando en lo que los discípulos le habían dicho. ¿Quién me dice que le habían dicho los discípulos? A ver si son buenos estudiando la Biblia, o por lo menos están conectados con el reino. Los discípulos le visitaban y no inventando, sino sustentándolo con la escritura. ¿Qué le habían dicho los discípulos? Él es el Mesías. Los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Él había mandado preguntar unos días antes quizás y estaba tranquilo. Estaba encadenado, pero estaba ¿qué? Tranquilo. Él decía, si Él es, no hay problema. Ya mi tiempo se ha cumplido, es tiempo de partir, ya llegó el que tenía que llegar. Escuchen, los invitados a la fiesta eran hombres de gobierno, recaudadores de impuestos, corruptos.
Parecía una reunión de un senado o una cámara de esta época. Invitados corruptos, adinerados, hombres del gobierno compuestos en muchas ciudades y en muchas aldeas se reunían allí porque era el cumpleaños del rey Herodes. Tal era la corrupción de este hombre que invitó a su hijastra a la fiesta, quien según los historiadores se llamaba Salomé. No aparece en la Biblia, pero en las historias de un hombre llamado Josefo, un historiador de la iglesia primitiva, aparece el nombre de ¿quién? Salomé. Era hijastra de ¿quién? ¿Cuál Herodes? Antipas. Estamos hablando de, hay 4, acuérdense. Toca así con preguntitas a ver si vamos quedándonos más. Versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Encontramos acá esto, que el baile que ella realizó era un baile erótico. Si tú estudias el original de la palabra agradó, tiene que ver con algo sexual. Prácticamente se define como un striptease. Ella hizo un striptease para hombres. Los invitados eran solo ¿qué? Hombres. Y esta chica se calcula que tenía 16 o 17 años. Y la palabra agradó significa excitación sexual. O sea, todos quedaron perplejos por la belleza y la hermosura de ella. Pero el que más quedó impresionado fue ¿quién? Herodes. Su corazón fue atrapado por la inmoralidad que había en él hacia esta jovencita, al punto de decirle que le daría lo que pidiera, ofreciendo aún lo que no tenía, porque aunque era un rey, estaba bajo autoridad y no tenía tal reino como ofreció. Él era un rey con minúscula, un rey chiquito. Él se creía un rey grande, pero era un rey chiquito, un gobernante chiquito. Pero él se ufanaba de ser un hombre muy poderoso y muy grande y ofreció la mitad de su reino. Versículo 23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Versículo 24. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Lo que se juraba se cumplía. No es como ahora. No, yo le prometo que lo voy a hacer y no hace nada, ¿sí? Esos juramentos eran serios. Si él no lo hacía, perdía toda autoridad dentro de su gobierno. Había gente de mucho poder en ese momento y él tenía que hacerlo. Aquí entra en acción otra belleza. Van 2 bellezas, ¿sí? La belleza de Herodes Antipas, la belleza de Herodías. ¿Qué mamá manda a su hija a hacer un baile erótico delante de un poco de hombres? Sí, me voy explicando cómo la depravación humana es terrible. Una mamá hace eso. Y lo otro, ¿por qué la hija acepta? Porque también era una hija inmoral. Mateo 14:8, que es un paralelo de este pasaje, de esta historia, nos dice que la hijastra, instruida por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. La maldad no tiene límites, escuche, es invisible en el ser humano, está dentro del corazón, produce los pecados más terribles, y todos hemos cometido pecados por maldad, porque está en nuestro corazón. Versículo 25 le pide la cabeza de Juan el Bautista. Qué frialdad, o sea, qué dureza, qué miseria tan fuerte hay en aquellos que odian a Dios y a sus siervos, hasta el punto de pedir la cabeza de Juan el Bautista. Por eso no se asuste cuando vea una mano por ahí. Sí, es feo, ¿no? Uno dice, es fácil ver un cuerpo muerto, pero cuando uno ve una mano se asusta más. Claro, uno dice, ¿dónde está el resto? O sea, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo le cortaron? ¿Cómo le dijeron? Pero están a punto de ver una cabeza. Uno dice, ¿qué imágenes colocaría ahí? ¿Usted se imagina las imágenes que yo hubiera puesto ahí? Por eso no pusimos imágenes en las diapositivas, porque había unas donde está la cabeza de Juan en la bandeja con sangre. Entonces no queríamos asustarlos esta mañana, ¿no?
pero es real. Están en la fiesta, métanse allá, están en el baile, termina el baile, viene la petición y viene la orden. Herodes da la orden, el rey se entristeció, versículo 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Era más importante para él agradar a los demás, quizás agradarse a sí mismo. Por sentido común, él podía tener de ella después lo que él quisiera, porque le había concedido lo que ella quería. O sea, lo más probable es que haya terminado en inmoralidad con la misma chica. Después de esa petición y que él la cumpliera, él tenía derecho también a tomar de ella lo que él quisiera. Y fue más fuerte su deseo, fue más fuerte su lujuria, fue más fuerte su inmoralidad, su lascivia, que el poco respeto que tenía por Juan. Que recordar las palabras que Juan muchas veces le había dicho y quizás decir, a pesar de todo, Juan era un buen hombre, podía haber dicho Herodes. Pero en ese momento, ¿qué hizo? El pecado lo cegó, como el pecado ciega la mente del ser humano y lo llevó a cometer lo atroz de ese momento. Lo cierto es que fue rápido. Escuche, versículo 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. ¿Cuánto se demora una decapitada? Nada. Es en un instante. Una espada bien afilada y sale. Y la orden era que inmediata. Pero hay más verdades detrás de esta historia y una poderosa. Escuche, las verdades más poderosas no están escritas ahí, pero son verdades. Los tres, Herodes, Herodías y Salomé, estarán en el infierno para siempre, mientras que Juan, el profeta amado, el primo del Señor, la voz que anunció al Mesías, el que confrontó al pueblo y al gobierno, vivirá para siempre en una eternidad, porque murió por Jesucristo. Amén. Esa es la verdad de esa historia. Ellos tres comparecerán. Y si usted y yo un día llegamos a la eternidad, vamos a tener el gran privilegio, escuche, el gran privilegio de escuchar el juicio de ellos tres. Porque el juicio será público. ¿Y la iglesia será qué? Testiga. ¿Sí sabían que eso dice la Biblia? Que la iglesia será testiga de cada juicio del impío. Cada juicio, cada hombre que usted dice, ¿cómo será el juicio de Hitler? Lo va a escuchar. ¿Cómo será el juicio de fulano? ¿Cómo será el juicio de Judas? Lo vamos a escuchar. Amén. Si usted no lo va a escuchar, toca orar ya, no sé. Porque haya salvación en este momento en su vida, porque haya arrepentimiento, en serio. Yo creo que lo voy a escuchar. Tengo la certeza, mi corazón lo siente que lo voy a escuchar. El juicio de cada hombre. Son millones, pero como el tiempo es eterno, no hay afanes. No va a estar pensando que voy a comer. Ya van a acabar. Ya van a acabar. Juicios largos y juicios cortos. Juicios duros. Pero todos serán ¿qué? Juicios. Recibir consuelo, tercero, de los que aman la verdad. Versículo 28, para conectar con el siguiente punto. Vamos al tercero. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su mamá. Ese es el fin de la verdad en una prisión. Un hombre está preso, es el hombre que más, después de Cristo en ese momento, era el hombre más poderoso. Escuche, el hombre más poderoso que existía, aparte de Jesús en ese momento en la tierra, ¿era quién? Juan el Bautista. No había otro como él. Ninguno lo igualaba en el poder y la autoridad que tenía en ese momento, y la convicción de su mensaje era muy fuerte. Pero muere ahí,
Y ahí entramos al tercero, recibir consuelo de los que aman. Cuando oyeron esto, sus discípulos lo vieron, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. La historia sigue. No podía terminar en la fiesta pagana, tenía que terminar con los buenos. Es como una película, ¿sí? Donde los buenos ganan y los malos siempre pierden. Uno dice, ¿de dónde se inventaron las películas? La mente humana piensa, ¿sí? y elabora. Y aquí es igual. La fiesta terminó, quizás llevaron la cabeza de Juan y la presentaron. ¿Qué harían con la cabeza? ¿Quién ha pensado en eso? Hay otra historia de otra mujer en la historia que pide la cabeza de un hombre por esos mismos tiempos, y dicen que ella le trajeron la cabeza y ella le chuzaba la cabeza con algo que usan en el pelo las mujeres, con unos chuzitos que ellas usaban, como para darse cuenta si realmente estaba muerta. Era tanta la maldad en el corazón de una persona. Piense por un momento cuánta maldad tiene una persona en el corazón como Herodías para pedir la cabeza de un profeta. Es casi incalculable en la mente humana entender ese tipo de maldad. Ella era una Jezabel, igualito. Y es delicado porque ese tipo de vidas todavía existen, porque es algo espiritual. El costo para la vida de Juan fue alto, pero no es diferente para nosotros. Nadie pide nuestra cabeza, ¿sí? Pero sí hay muchas situaciones que no podemos vencer, que nos cuestan, y que a veces nos cuestan no la cabeza físicamente, pero sí nos cuestan perder muchas cosas en esta tierra. El fruto es agradable, ¿sí sabían? El fruto de la verdad es agradable, es muy agradable. A los ojos de Dios es lo mayor que le pueda pasar a un creyente, vivir bajo la verdad. Nada agrada más a Dios. No es cuánto das a la iglesia, no es eso. No es si eres el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor papá, es cuánta verdad tú atesoras en tu corazón para temerle a Dios, para decirle, Señor, solo me duele eso, no más en la vida. No poder vivir bajo esa verdad completamente, no poder mantenerme constantemente en integridad. Eso es difícil, iglesia. Vivir en integridad es el más alto reto para un creyente. No es predicar, es vivir bajo la verdad de Dios, que no negocia sus principios, que su integridad estuvo por encima de las circunstancias. Él había podido decir, Herodes, hagamos un trato, ¿sí? Yo no vuelvo a hablar de su pecado, pero déjenme salir a predicar. Suena bien, ¿no? Dice, pero era que quería predicar, sí, pero no podía negociar. Herodes, yo no hablo del tema de su relación, y yo le predico a los judíos porque ellos necesitan salvación. No se puede, no se podía, él no podía hacer eso. Podían callar la voz del profeta, escuchen, pero no podían callar el mensaje del profeta. Su voz se cayó, su cabeza fue cortada, pero su mensaje permaneció y aún permanece, porque hoy en día se predica de Juan y hay poder cuando se habla de un hombre como el Bautista. ¿Por qué? Porque el Evangelio penetra en los corazones para transformar vidas y a su vez familias y naciones. Pero su mensaje era el inicio del Nuevo Testamento y el fin del Antiguo Testamento. Él parte de la historia. El hombre más parecido a Cristo era ¿quién? Juan. Antes de Cristo, después de Cristo. Y Juan parte de la historia. El Nuevo Testamento termina con él. Y el Nuevo Testamento comienza después de que él muere, porque queda Cristo en su ministerio. Cuando las personas aceptan de parte de Dios la verdad, aman a aquel que les está diciendo la verdad. Escuche, una señal que la gente oye la voz de Dios es que ama a los que le sirven a Dios, ama a la iglesia, ama escuchar la palabra. Cuando no, viene el rechazo y la molestia en la conciencia, porque el pecado es confrontado. Cuando alguien se molesta porque se le dice la verdad, solo está demostrando una cosa: ama más su pecado que a Dios y no lo quiere abandonar.
Dios rodeará todo aquel, escuche, que es salvo, de personas que rechacen su vida, pero también nos rodeará de personas que amen su vida, lo que Dios amará, lo que Dios ha hecho en nosotros. Siempre habrá las dos clases de personas. Usted encontrará por el caminar cristiano personas que digan, no me gusta como es ahora, antes era mejor, se podía compartir más, se podía hablar más con ellos, eran diferentes, ahora son raros, ahora son aparte, ahora ya no se puede vivir con ellos, te rechazarán. Pero habrá gente que dirá, yo quiero hablar con ellos, yo quiero un mensaje, yo quiero que vayan a mi casa y compartan conmigo algo que pueda quizás transformar mi vida. El Evangelio es poderoso, escuche, iglesia, pero el costo de vivirlo o será alto, porque si no es alto, no es el Evangelio. Les repito, el Evangelio es poderoso. No lo puedo explicar, pero lo he vivido. Sé qué es el poder del Evangelio en una vida. El costo será alto, pero altísimo. Y si el costo no es alto, entonces no es el Evangelio de Jesús. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar, a darle gracias a Dios. Vamos a orar por nuestra nación, pidiéndole a Dios que la verdad haga su trabajo, porque la verdad no está presa en Colombia. Todavía somos un país libre, donde podemos predicar en un parque, sacar un sonido, ir a un parque y predicar. Anhelamos llegar a ese momento con una iglesia madura, no por acciones, no por obras, no por metas solamente, sino que realmente esté el equipo, aquellos que anhelan y dicen, vale la pena compartir el Evangelio. Que uno pueda hacerlo públicamente, porque todavía lo podemos hacer en esta nación. Todavía no nos ha prohibido hacerlo. Amén. Entonces vamos a orar también que en tu vida la Biblia se haga real y la verdad salga de tu corazón, no esté presa en tu corazón. Muchos conocen versículos, conceptos, creen en la Biblia, creen en Jesús, pero la verdad sigue presa, ¿dónde? En el corazón. Da miedo hablar, da miedo decirle a alguien la verdad, da miedo decirle a alguien porque piensas que si le dices la verdad nunca te va a volver a hablar, más que todo la familia. Y ese es un precio altico que hay que pagar, con hijos, con hermanos, con tíos, con primos, con vecinos. Pero si no lo haces, también te pierdes una oportunidad muy poderosa de ver que algunos pueden reaccionar para bien, y algunos puedan ser tus hermanos para siempre y puedan ser salvos también como tú y como yo. Amén. Padre, gracias por esta palabra, Dios, porque la verdad no está prisionera, Dios, en ningún lugar. La verdad está libre, Dios. En el corazón de tus hijos está la verdad. En el corazón de los creyentes verdaderos está la palabra de vida, Dios, para este tiempo. Está la palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Dios, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está la palabra ante la cual no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, Dios. Está la palabra que trae vida, está la palabra que santifica los corazones, está la palabra que trae aliento, que trae esperanza a ti. Cuando estás cansado, cuando estás derrotado, puedes venir a la Biblia, porque ella está viva en esta generación. Señor, oramos porque la iglesia de Cristo, en todo lugar del mundo, Señor, desde aquí, Dios, hasta todo lugar, sea despertada al poder de las Escrituras, a comprender, Señor, que hay que hablar, que no podemos callar en este tiempo ante la injusticia del gobierno, ante la injusticia de las naciones, Dios. Por eso oramos por nuestra nación. Vamos a orar por Colombia, vamos a pedirle al Señor que su verdad inunde cada rincón de esta nación. Dios, levanta tu voz,
Levanta tu voz, Dios, porque tu voz es la que se levanta a través de la predicación, la que se levanta a través del testimonio de los verdaderos creyentes que viven una vida para ti, Señor, trayendo libertad, trayendo consuelo a los corazones enlutados, Dios, trayendo sanidad a los corazones heridos, trayendo revelación a todo aquel que está estudiando la palabra, trayendo ímpetu, poder y autoridad sobre los que predican, Señor, poder y autoridad sobre los que quieren abrir su boca y no callar en esta generación, Dios. Levanta tu pueblo, levanta la iglesia, Dios, como este hombre llamado Juan el Bautista se levantó en su generación, confrontó autoridades, confrontó un pueblo, confrontó religiosos, confrontó sacerdotes y pudo establecer el principio del reino de Dios para que tú vinieras, Señor. Y esa es la tarea de la iglesia, hacer lo mismo de Juan, la voz que clama en el desierto, la voz que clama por misericordia sobre nuestro pueblo y nuestra nación, la voz que clama porque haya justicia en Colombia, porque la injusticia cese sobre nuestro pueblo, la voz que clama porque dejen la impiedad, los gobernantes dejen de ser impíos contra el pueblo, Señor. Necesitamos orar y volver nuestro corazón a ti cada día, Señor, buscando tu presencia, buscando tu rostro, Dios. Por eso te invitamos, Señor, ven a tu iglesia, Dios, ven a nuestros corazones. Te invito a que tomes un momento para invitarle, aunque Él ya está ahí, solo dile que viva en ti, que sea real, que rompa tus temores, que quite tus angustias, tus miedos a hablar, tus miedos a comprometerte, tu miedo a realmente vivir una vida comprometida. Recuerda, el costo es alto, pero el evangelio es la vida eterna. El premio se llama Cristo, y por Cristo vale la pena vivir lo que sea en esta tierra, por ver su rostro, por ver su gloria, por un día abrir nuestros ojos y estar delante de Él para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Sé que estás aquí. Sé que eres real para un pueblo, para un remanente pequeño, en un lugar desconocido de la tierra, Dios, donde tú puedes venir y hacer morada en nuestros corazones. Hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Dios. Te doy gracias por tu verdad, por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús.